Lo que estamos aquí en nuestra clase submarina, permítame explicarte con papel y lápiz por qué GPT-o1 es revolucionario. Para poder entender por qué GPT-o1 es tan revolucionario, hay que entender cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje en la actualidad. Los grandes modelos de lenguaje funcionan con transformers, ¿listo? Los transformers lo que hacen es que convierten el texto, por ejemplo, lo convierten en tokens. Ejemplo, en tokens, dos tokens. Esto es un token y esto es otro token. ¿Qué son los tokens? Los tokens son códigos, son números. Lo que hacen los transformers es convertir las palabras en tokens, en números. Por ejemplo, el token para por es 4406 y para ejemplo es 58300. Y a través de parámetros hallar las fórmulas matemáticas para lograr predecir la siguiente palabra, es decir, predecir el siguiente token o el siguiente número. Ellos lo predicen como tal texto, sino que predicen números. ¿Listo? ¿Qué se ha demostrado? Que cuando nosotros trabajamos con grandes modelos de lenguaje, con este sistema que predice el siguiente número que nosotros reemplazamos por un token y luego por palabras, que entre más parámetros, mejor generación. Entonces tenemos un modelo como el de Llama que tiene 70 billones de parámetros y el mismo Llama tiene otra versión que tiene 7 billones de parámetros y el otro tiene 40 billones de parámetros, billones de fórmulas para poder predecir la siguiente palabra. Otra cosa importante para que la siguiente palabra sea predecida correctamente es el contexto. ¿Qué significa el contexto? Significa más números en la secuencia que vamos a generar. Por ejemplo, si yo coloco la palabra ciudad, la ciudad en donde vivo, perdón, mi letra es horrible, por eso digito en un computador, pero es que es más fácil explicar con la mano. Si yo coloco ciudad y quiero saber qué ciudad, en donde vivo, yo digo vivo en Bogotá, que es una ciudad de, y acá quiero que me coloque el país. Si él tiene en cuenta solo ciudad de, va a intentar predecir y puede decir Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no ve que estoy hablando de Bogotá. Si aumento el contexto, ve que estoy hablando de Bogotá y me puede decir que es una ciudad de Colombia. Colombia. Así que cuando nosotros estamos trabajando con modelos de lenguaje, entre más parámetros y mayor contexto, mejor es la predicción que nos va a hacer de la siguiente palabra. ¿Listo? Entonces, todos los modelos de lenguaje se han basado en aumentar la cantidad de parámetros y en aumentar el contexto. Ahora, otro cambio importante en los modelos de lenguaje que afrontamos nosotros, así recuerda suscribirte, es el tema de la forma en la cual se generaba el texto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con GPT-3, ¿sí? Antes de que existiera ChatGPT, nosotros teníamos que formar una frase coherente para que él continuara escribiendo acá. Entonces nosotros decíamos, haz una carta de tal tema, o empezábamos la carta, hola, mi nombre es Mauricio, y él tenía que continuar acá la generación. Para hacer un chatbot, nosotros teníamos que decirle, continúa la conversación y poner acá la información. Cuando surge ChatGPT, con 3.5, lo que cambia son los roles. Ahora tenemos un mensaje del sistema, un mensaje del usuario y un mensaje del chat o el asistente. Los modelos actuales buscan siempre generar solo lo que dice el asistente, el usuario da el contexto, texto y la solicitud, y solicitud. Y el sistema pues nos da toda la información básica, comportamiento, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, esto del contexto entra acá, dentro del contexto que teníamos acá. Los parámetros no entran dentro del sistema, eso va en el entrenamiento. Entonces, sistema y user son contexto y el asistente es lo que antes nos generaba aquí. Entonces, los modelos eran muy listos, pero muy inteligentes, generando acá, pero dependían de una cosa importantísima, de lo que el usuario pidiera y de las iteraciones, porque muchas veces nosotros le pedíamos algo y lo primero que nos generaba estaba mal porque se lo habíamos pedido mal, habíamos escrito lo que no era. Entonces esto requiere un prompt.
Y el prompt es la forma en la cual nosotros le pedimos las cosas al modelo. Por eso existe la carrera, entre comillas, de prompt engineer, que son personas que aprendieron a redactar sus mensajes para que la fórmula que calcula el siguiente token o los siguientes tokens salgan bien. ¿Por qué? Porque el sistema dependía totalmente de lo que el usuario pidiera para hacerlo. Entonces, nos hacía algo mal, nosotros mejorábamos el prompt, lo hacía mejor, nosotros mejorábamos el prompt, lo hacía mejor, le damos mejor contexto y lo seguía haciendo mejor. Pero si se fijan, esto es un proceso reflexivo o un proceso de razonamiento. ¿Cómo funciona este proceso de razonamiento? Pues la máquina nos genera un mal resultado, nosotros mejoramos nuestro prompt, la máquina genera un mejor resultado que podemos seguir mejorando y podemos seguir mejorando. Este proceso de razonamiento lo podemos hacer a través de prompt engineer, de mandar diferentes prompts y de iteraciones. Eso es importantísimo, cada generación que hace el sistema, nosotros la revisamos, la evaluamos y si no funciona, la volvemos a solicitar. ¿Listo? Ahora, ¿por qué GPT-o1 es tan revolucionario? Pues es revolucionario porque ese proceso ahora él lo hace internamente. Cuando nosotros le hacemos una solicitud, él mismo hace un proceso de razonamiento. Él evalúa, califica su respuesta y cuando la respuesta es correcta, ahí sí se la trae al usuario. ¿Cómo sabe o cómo ha aprendido a razonar? Pues fácil, cogieron todas las iteraciones que nosotros hemos hecho, todos los prompts y diferentes técnicas que nosotros hemos utilizado, entrenaron un modelo, nos dieron exactamente los detalles de cómo hacerlo y ahora el modelo aprendió a razonar y calificar si sus respuestas eran de acorde a la solicitud del usuario y también si resolvían correctamente la solicitud del usuario. Así que esta labor de ingeniería de prompts, si es que lo podemos llamar así, ahora la hace el modelo. Y no solamente mejorando el prompt, sino también revisando internamente las primeras generaciones. Entonces, él genera algo, él se califica, él lo hace, lo mejora y nos entrega el mejor resultado. Es más, para poder usar GPT-o1 de forma correcta, lo que nos sugieren es lo siguiente. Nos sugieren que nuestros prompts sean simples. También que lo que nos esforcemos más es por detallar el problema. Y por último, ser claros en lo que queremos. Si usas GPT-o1 te darás cuenta que cuando tú eres muy simple, describes muy bien el problema, no tanto dar los pasos para resolverlo, sino enfócate en el problema y cómo quieres que te entregue la solución, él mismo va a procesar, uno le manda un mensaje, sale una ventanita chiquito, un mensajito chiquito y él empieza a procesar. Él mismo va a hacer este proceso que antes los expertos en uso de inteligencia artificial hacíamos. Ahora, esto se traduce en dos cosas. Lo primero, los que ya veníamos usando inteligencia artificial, al usarlo, decimos, no nos sorprende tanto, no es tan sorprendente porque ya lo hacíamos bien, hacíamos esto. Pero ahora la gente que no es experta tiene a su disposición un modelo que se siente mucho más inteligente porque ahora ya no tienen que esforzarse por aprender esto. Ya ahora el modelo solamente necesita que sepamos claramente cuál es el problema que tenemos que resolver y qué es lo que queremos obtener. Ahora, actualmente contamos con dos versiones, el mini y el preview. ¿Qué significa eso? Que hay uno más poderoso internamente en OpenAI que aún no conocemos. Y solamente el actual ya hace cosas a nivel de estudiantes de doctorado. Así que bueno, espero que esto sea claro y te facilite mucho más el entrar a empezar a trabajar con inteligencia artificial, entendiendo que ya existe un modelo así que facilita mucho las cosas para todo el mundo y pone al alcance de todos todo este poder monstruoso de la inteligencia artificial. Y esto es solo generación de texto. En generación de video, en generación de imágenes, la cosa no se detiene. Así que recuerda suscribirte y muchas gracias.